¿Qué tal están? Les cuento, yo estoy muy nerviosa, ¿eh? Sí, sí, bastante nerviosa. Cristian, ¿me bajas esto, por favor? Es que si no parece que tengo aquí un palo. Sí, sí, como es más alto que yo, ¿sabes? Es más... Eh, vamos a orar para empezar y si alguien puede orar por mí, no sé, cualquier Francisco mismo, si puedes orar por este tiempo. Padre amado, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tu presencia, Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu Espíritu, Señor. Y ahora, Señor, queremos interceder en favor de Lila, Señor, para que tú pongas en su boca las palabras, Señor, a las cuales Amén, tú quieres Jesús. dirigirnos en el día de hoy. Amén, Jesús. Prepara nuestras mentes. Amén, amén, amén. Bueno, pues les decía que estoy muy nerviosa, pero estoy muy contenta de estar también con vosotros en esta mañana. Es, es una bendición y estoy deseando más aún que la próxima semana empiecen las clases de los niños, porque así podremos venir todos en familia. Y ahora es un poquito complicado, ¿no? Son muy chiquitos. Pero bueno, Juan les envía muchos saludos también, que les echa de menos. Y me gustaría que hoy abriéramos la escritura en el libro de Ageo. No sé si cuántos os acordáis que ya estuve predicando de Ageo hace unos cuantos meses y estuvimos reflexionando en el capítulo 1, pero Ageo tiene 2 capítulos. Entonces hoy vamos a reflexionar en el capítulo 2. Eh, y para poneros un poquito, ¿cuántos os acordáis de lo que dije de Ageo? Qué fuerte, de verdad. Vale, yo como sabía eso, digo, bueno, lo vamos a poner en contexto de qué va la enseñanza, ¿no? Ageo es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Es uno de los 3 últimos libros del Antiguo Testamento y el ministerio de este profeta se desarrolla después de que Israel vuelve del exilio a Jerusalén, ¿no? La importancia principal o donde se centra la importancia de este libro es en la orden de reconstrucción del templo. Eh, el regreso al exilio después de que Israel vuelve se da en 3 fases. Es un poco para poneros en contexto. Y allí, en este primer capítulo, cuando ellos vuelven después del exilio, suceden diferentes cosas. Una es que el rey Ciro pues da un edicto donde le dice al pueblo de Israel, mira, pues os voy a dejar volver a vuestra tierra, pero con el objetivo de que se reconstruya el templo, para que sea cumplida la palabra de Jeremías. Y les da todos los recursos para ello, dice. Y hay unas cosas importantes que vimos en el capítulo 1, en la última enseñanza, que es bueno que recordemos. Solo os voy a dar unos puntos. Y lo primero que vimos es que Dios siempre da el primer paso para cumplir su propósito en nuestra vida. Fue Dios quien permitió que ellos volvieran, fue Dios quien movió el corazón de Ciro para que esto fuera así. Luego también vimos que se empezaron la obra de reconstrucción del templo y empezaron a haber diferentes disputas y empezaron a haber interferencias entre los que vivían allí, en los que estaban allí en Jerusalén y la gente que volvió del exilio y empezaron a poner sus fuerzas y dejaron la obra de reconstrucción del templo parada durante 16 años. Y lo primero que hicieron cuando volvieron fueron reconstruir sus casas, sembrar los cultivos, hacer una serie de cosas, pero no hacer lo que Dios les dijo. Y un punto que vimos ahí es que hay que tener cuidado en donde tenemos nuestra esperanza y nuestras fuerzas. Porque si la ponemos en las cosas humanas y no en lo que Dios nos ha dicho, va a ir mal, ¿vale? El último punto que vimos en el capítulo 1 es que, claro, había un mandato de parte de Dios para el pueblo y ellos lo escucharon, pero no lo obedecieron. Entonces entendimos que escuchar a Dios no es lo mismo que obedecerlo, hay que obedecerlo. Dios nos dice las cosas para que le obedezcamos, para que le hagamos caso, no solo para que nos demos por enterados de lo que nos ha dicho, ¿vale? Y este es un poquito el contexto a grandes rasgos de lo que sucede en el capítulo 1. Entonces, acompañando al capítulo 2, porque allí lo que sucede es que siguen con la obra de reconstrucción del templo. Ha habido diferentes
interferencias, ha habido por el momento situaciones de conflicto. Y antes de comenzar el capítulo 2, me gustaría que tuviéramos en mente o que tuviéramos en cuenta que el templo que este pueblo estaba reconstruyendo era un lugar en el cual Dios quería habitar. El objetivo del templo era que Dios habitara allí, que pudieran ir a dar allí alabanza a Dios. Este básicamente era lo que representaba el templo en el Antiguo Testamento. Y hoy, para nosotros los hijos de Dios, la palabra nos enseña que el templo no es este lugar, no es este lugar físico en donde nos encontramos ahora mismo. El templo donde Dios quiere habitar es cada uno de nosotros. Y en esto vamos a estar profundizando en esta mañana. Y lo digo porque este capítulo 2 contiene algunas características importantes a tener en cuenta acerca del lugar donde Dios quiere habitar, que creo que al fin y al cabo son consejos prácticos para nuestra vida como creyentes. Y veréis, un mes después de que han empezado la obra de construcción del templo, se empieza a vivir una situación de comparación entre el templo que ahora mismo estaban construyendo y el templo que fue levantado 500 años atrás en época de Salomón. Empiezan a ver que no es igual, que no es tan grande, que no es tan bonito, por decirlo de alguna manera. Esto sucede en Ageo 2, del 1 al 9. No vamos a leer Ageo, pero os invito a leerlo en casa, pero sí os lo voy a ir parafraseando, ¿vale? Para que veáis lo que está sucediendo. Entonces, entre Ageo 2, del 1 al 9, se empieza a vivir esta situación de comparación. Y lo que hace esto es que empieza a menguar, menoscabar las ganas, la motivación que tenía el pueblo para reconstruir el templo. A nadie nos gusta que nos comparen, ¿no? ¿A quién le gusta que le comparen? Entonces empiezan a sentirse desmotivados. Así que en este punto de la historia viene palabra de Dios a través de Ageo y viene a Zorobabel y a Josué. Zorobabel, que estaba representando un poco el rey que ahora mismo estaba en Jerusalén, y a Josué como sumo sacerdote. Pues viene palabra de Dios a través de Ageo a ellos dos y les dice que es una realidad que la gloria de este nuevo templo no es nada comparable con la que existía con el que existía hace 500 años, pero les anima a cobrar ánimo. Les anima a renovar las fuerzas, les anima a levantarse, ¿no? Y les da una razón de gran peso. Y en Ageo 2:4 dice de la siguiente manera: sin embargo, anímate, Zorobabel, oráculo del Señor, anímate, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y que se anime toda la gente del país. Poned manos a la obra, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor del universo. Y es que esto me hacía reflexionar en el hecho de que cuando cultivamos nuestra relación con Dios, cuando levantamos una casa donde Él habite en base a nuestras expectativas humanas, en base a lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos humanos, o en base a recuerdos del pasado, estamos indudablemente destinados al fracaso. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Amén. Hay una frase que dice que es un gran error arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Y veréis, vamos a hacer un ejercicio práctico y aquí voy a necesitar de toda vuestra colaboración. ¿Estáis aquí? Muy bien, venga. ¿Cuántos lleváis más de 30 años conociendo a Jesús? Levantemos la mano. Más de 40. Entre 20, menos de 20, entre 30 y 20 años. Entre 10 y 20. Muy bien. Menos de 10. 5. Sí, muy bien. 5 años.
Muy bien. ¿Tú cuánto llevas? Aquí habemos un popurrí de personas que hemos vivido más o menos experiencias con Jesús. Buenas, malas, muy buenas y seguramente también de muy dolorosas, ¿no? Yo echaba cuentas y más o menos creo que yo llevo unos 21 años en los cuales desde que decidí entregar mi vida por completo a Dios, desde que de forma consciente dije, venga Dios, voy a darlo todo por ti o me voy a rendir a ti. Yo echaba cuenta más o menos que llevo 21 años. Y os aseguro que tengo con Jesús momentos muchos más gloriosos que los que estoy viviendo hoy en día. Y por diferentes circunstancias, y tengo en el pasado recuerdos y momentos de mucha más intimidad con Jesús, de estar muchísimo más en su presencia, de pasar mucho más tiempo escuchándole que lo que estoy viviendo ahora mismo. Y para mí, esta palabra que Dios ha permitido estudiar durante este tiempo me levantaba el ánimo. Porque vivir en base al recuerdo del pasado nos puede llevar al desánimo, nos puede llevar a estarnos comparando. Sin embargo, mirar al pasado y ver que Dios ha sido fiel, que Él nos está acompañando en cada una de las etapas de nuestra vida, que Él permanece con nosotros, a pesar de que nosotros no estemos tan fuertes o tan animados, eso nos tiene que dar fuerza y coraje para seguir adelante. Amén. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo en este momento. De hecho, en la historia que estamos viendo, cuando siguen con la reconstrucción del templo, cuando el desánimo les viene encima por estar midiendo humanamente, por estar comparando humanamente, Dios mismo se encarga de decirles a partir del versículo 6 que es verdad que ese templo no tiene la gloria del anterior, pero que no olviden que fue Él quien los sacó de Egipto y que estuvo con ellos. Y además les promete algo. Les dice que esa casa que ahora estarán construyendo, que están construyendo, estará llena de su gloria. Porque Él lo va a hacer. No ellos en sus fuerzas, porque Él se los promete, porque Él lo va a hacer. Dios no quería que el pueblo construyera un templo como el que estaba en épocas de Salomón. Sabía que las posibilidades del pueblo no eran las mismas. Dios anhelaba que el pueblo construyera un templo con los ojos puestos en él, y no en las glorias pasadas. En la carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, perdón, que hemos estado estudiando hace poco, Primera de Corintios, en Primera de Corintios 1, Pablo escribe una carta a la iglesia de Corinto que está pasando por un momento complicado como cuerpo de Cristo. Están viviendo una situación de mucho desorden doctrinal, no están en su mejor momento con Jesús, vamos a decirlo así. Y en Primera de Corintios 1 les dice, doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, ya que os ha otorgado su gracia mediante Jesucristo. Y en el 9 dice, Dios que os ha elegido para vivir en unión con su Hijo Jesucristo, es un Dios que cumple su palabra. Tal vez, como a mí, tal vez tú, como me está pasando a mí, no estés viviendo un momento súper glorioso con Jesús ahora mismo, o tan potente, ¿no? Como en el pasado. O tal vez sí, tal vez estás en tu primer amor y lo estás viviendo, pero también es importante que escuches esto esta mañana, ¿no? Pero si eres como yo, en los cuales tu momento de intimidad con Jesús, la relación con Dios, no está siendo tan intensa o tan gloriosa, yo te animo a que no te desanimes. No te desanimes aunque las cosas no pinten bien, porque ya Dios tiene un propósito en tu relación con Él. Estoy segura que Dios tiene un propósito en mi relación con Él. Pero sigamos adelante en nuestro caminar con Jesús, con la certeza de que Él está con nosotros, de que Él nos está acompañando. Que no haya temor, que no haya duda.
Son momentos en los cuales, y lo he podido experimentar, el enemigo aprovecha, porque es muy astuto y muy audaz, ¿no? Aprovecha para acusarnos, para enviarnos dardos, para que venga la culpa, para que venga la vergüenza, para que venga un montón de sentimientos, ¿no? Que nos mete como en un círculo vicioso de desánimo. ¿A alguien le ha pasado? Bueno, no estoy sola en esto, gracias a Dios. Y es verdad que entramos como en un círculo vicioso de desánimo donde queremos orar, pero como nos hemos orado nos da vergüenza, entonces ya no oro y es una cosa ahí que cuesta salir, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de ello. Estudiando esto Dios de alguna forma me ha hecho a mí consciente de ello y que en los momentos en los cuales las cosas no están tan bien con Él, debemos agarrarnos a sus promesas. Debemos agarrarnos a su fidelidad. Él nos dice que cobremos ánimo, que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él sigue con nosotros. No nos comparemos tampoco con otros. Cada uno de nosotros tiene su historia con Jesús. Es verdad que tenemos una historia como comunidad, tenemos una historia juntos y eso es súper bonito, porque nos podemos apoyar, nos podemos animar, pero Jesús es tan bueno que nos conoce a cada uno de forma tan personal que tiene una historia con cada uno de nosotros. Y nos permite también vivir nuestras etapas junto a Él, cada uno en su momento. La relación con Dios es personal y tiene cada cosa a su tiempo. Amén. Continuemos, porque hasta aquí una parte, pero es que el tema continúa. Y es que pasados 2 meses, después de que el pueblo siguió reconstruyendo el templo, o sea, vino esta palabra y siguieron reconstruyendo el templo, vamos a decir que se animaron, bueno, no lo pone aquí exactamente, pero imaginemos que después de esto cobraron mucho ánimo y dijeron, venga, vamos a echar para adelante y lo vamos a hacer con más fuerza. En lugar de poner 30 ladrillos, ponemos 50 hoy, ¿no? Y echaron para adelante. Dice que pasados 2 meses después de que sigue la obra de reconstrucción del templo, viene otra vez palabra del profeta Ageo e inicia una conversación sobre la pureza ritual con los sacerdotes de ese tiempo, basándose en la ley que fue dada en tiempo pasado, ¿no? Cuando estaban en el desierto y demás, por Levítico, por ahí. ¿Vale? En el versículo 12 del capítulo 2 les empieza a describir una escena y les dice, sabemos que si alguien toca un cadáver o un muerto, se convierte en alguien ritualmente impuro. Si esa misma persona toca comida que antes ha sido santificada, ¿esta comida es impura? Esta es la pregunta que les hace Ageo a los sacerdotes. Y los sacerdotes, sin dudarlo, le dicen, sí, 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 esta comida automáticamente, aunque haya sido antes santificada, se convierte en impura. Y luego les dice, pues esto es lo que está sucediendo con este pueblo. ¡Wow! Que están levantando este templo con apatía, con injusticia, y todo lo que están haciendo es poner piedras sobre piedras sin ningún sentido. Y en ese momento les hace un llamado al arrepentimiento. Esta situación que está viviendo el pueblo en la reconstrucción del templo me hacía pensar en nosotros como creyentes. En mí primeramente y en todos nosotros. Nosotros que hoy somos el templo donde Dios habita, os lo decía al principio que tuviéramos esto en mente. De hecho, es una de las referencias que hace Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios 3, les dice en el 16, para que lo recordemos, ¿ignoráis acaso que sois templo de Dios y morada del Espíritu Divino? Si destruís el templo de Dios, Dios mismo os destruirá a vosotros. No en vano, el templo de Dios es algo santo y vosotros mismos sois ese templo. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Y este llamado al arrepentimiento que Dios hace a través de Ageo a este pueblo es un llamado igual de válido para nosotros hoy en día. Porque sin un verdadero arrepentimiento, no podemos avanzar en nuestro caminar con Cristo.
Yo sé que no es bonito lo que estoy diciendo ahora mismo, o sea, nos toca a todos de lleno. La obra de reconstrucción de un templo de Dios, la obra de reconstrucción de un templo en donde Dios habite, no irá a buen puerto si nuestro corazón no está dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios. Acompañadme a Mateo, ahora sí, acompañadme a Mateo, porque hay una escena en la cual Jesús está hablando a una multitud. Empieza en las bienaventuranzas y luego siguen una serie de enseñanzas. Y en Mateo 7, el versículo 21, hay una pequeña enseñanza muy potente. No lo vamos a entrar mucho hoy en ella, pero dice así: no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día del juicio: Señor, Señor, mira que en tu nombre hemos anunciado el mensaje de Dios, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Pero yo les contestaré: me sois totalmente desconocidos. Apartados de mí, pues os habéis pasado la vida haciendo el mal. A mí me da mucho respeto estas palabras. Jesús hace un llamado claro a la obediencia y a dejar de hacer nuestra voluntad y hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Eso es arrepentimiento, cambiar de rumbo. Veréis, podemos esforzarnos en venir a la iglesia, podemos esforzarnos y sacar tiempo en estudiar las escrituras, en asistir a un grupo de hogar, en compartir con hermanos, en participar en ministerios, en hacer obra social también. Podemos esforzarnos en ser bondadosos, en ser generosos, en ayudar a nuestro vecino. En definitiva, podemos esforzarnos cada día en ser buena gente. Pero si no estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de él y vivir en consecuencia a ello, todo eso se queda en obras humanas sin sentido. Nos habremos cansado, frustrado y desgastado para nada. Porque al final, y tengo mucho respeto a lo que voy a decir, al final Dios no estará habitando en ese templo que humanamente hemos construido. Y es algo que a mí ha tocado mucho mi corazón, porque podemos convertirnos en activistas del Evangelio, pero que Dios no esté habitando ahí. Y es algo para pensar, porque es lo que el pueblo le estaba diciendo. Yo le dije a este pueblo: estáis construyendo este templo con injusticia y apatía. Y eso no sirve de nada. Y la realidad es que no podemos vivir con una venda en los ojos. La palabra de Dios es muy clara respecto a que la luz y las tinieblas no pueden convivir. Y no me malinterpretéis, no estoy diciendo que Dios esté esperando que seamos perfectos para tener una relación con nosotros. No estoy diciendo eso. O sea, creo que Dios, mejor que nadie, conoce nuestras taras, conoce nuestros puntos débiles, conoce nuestras debilidades, porque todos las tenemos. Ninguno de nosotros somos perfectos. No estoy diciendo que Dios esté esperando eso para tener una relación con nosotros. No, lo que realmente quiero transmitiros es que no podemos vivir con una venda en los ojos pensando que el pecado no daña mi relación con Jesús. Porque a veces no la ponemos. A veces nos decimos: no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y no, sí pasa. Sí pasa. Vivir en pecado o practicar estar pecando de forma deliberada, cuando ya sabemos que es algo que no debemos hacer, daña mi relación con Jesús. Cuando sabemos que tenemos un mal hábito, una conducta que no es buena, cuando sabemos que hay algo que estamos haciendo que no nos edifica,
y lo hacemos, eso daña mi relación con Jesús. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y Dios les continúa en este mismo contexto diciendo a este pueblo, meditad en vuestro corazón. Son estas palabras las que le dice, meditad en vuestro corazón antes de seguir poniendo piedra sobre piedra. Es como un llamado al alto. Piensa, examina los caminos por los que estás caminando, toma una decisión y arrepiéntete. Examina tu corazón, examina si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, en el sentido de querer agradarle a Él, en el sentido de que eso le dé a Él la gloria, en el sentido de que nos estemos rindiendo ante Él. Y si eso no es así, cambia de rumbo, arrepiéntete. En el versículo 19 hay una promesa que no me gustaría dejar pasar por alto. En el 2:19 le dice, es cierto que aún no hay grano en el granero y que todavía la vid no ha dado fruto, ni tampoco la higuera, el granado y el olivo. Pero desde ese día, pero desde hoy os bendeciré. A pesar de todo eso, a pesar de lo que el pueblo está haciendo y cómo están haciendo las cosas, Dios les dice, mira, desde este día os voy a bendecir. Y bendecir es desear el bien. Dice, desde este día os voy a desear el bien. No menospreciemos nuestra relación con Dios. No seamos tan ciegos como para engañarnos a nosotros mismos. Si hay algo que sabemos, que tú sabes, si ahora mismo ahí estás pensando en algo, ¿no? Que tú sabes, yo he estado echando cuentas en mi mente mientras preparaba la enseñanza. Si hay algo en cada uno de nosotros que sabemos que debemos dejar de ver, que debemos dejar de escuchar, que debemos dejar de hacer, o un lugar que debemos dejar de frecuentar, o conversaciones que debemos dejar de tener. Son cosas muy prácticas, ¿eh? Son situaciones que vivimos día a día, porque a veces pensamos en pecado y no sé, como que ponemos algo ahí súper grande y dicen, no, yo no estoy pecando. No, yo me estoy portando bien. Soy buena gente y tal. No, yo os estoy diciendo, examinemos qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué conversaciones estamos teniendo, a qué estamos dando lugar en nuestra vida, en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, cómo estamos hablando a nuestro marido, cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos, cómo nos estamos mirando entre nosotros, nos estamos deseando el bien o por el contrario no nos estamos deseando el bien. Si hay algo de eso que ahora mismo está viniendo a tu mente, tomemos el consejo de Jesús para este pueblo. Medita en tu corazón. Y si hay algo, arrepiéntete. Cambia de rumbo. Y si no podemos hacerlo solos, porque a veces es verdad que no podemos hacerlo solos, a veces la situación nos sobrepasa, para eso también está la comunidad de fe. Para ayudarnos, para soportarnos. Busquemos a hermanos maduros en la fe con los cuales podamos compartir lo que estamos viviendo y ayudémonos los unos a los otros. Busquemos hermanos que nos puedan exhortar con cariño y sobre todo con sabiduría también. Busquemos a los hermanos con canas también. Tienen mucha sabiduría que darnos. Su fidelidad ha sido respaldada con los años. Busquémoslos a ellos. Es un buen consejo que también nos da la palabra. Dios desea y quiere estar con nosotros, tener una comunión real con cada uno de nosotros. Quiere bendecirnos, quiere ser nuestro Padre. Que el pecado no nos separe de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. No lo permitamos en el nombre de Jesús. Amén. Y continúa, ¿no? Y el libro de Ageo termina, ya estoy en los últimos
versículos del libro de Ageo, termina hablando de la esperanza futura del pueblo. Ese mismo Dios, ese mismo día, Dios al pueblo le llama a la fidelidad y al arrepentimiento. Y también le habla a Zorobabel, el que ahora mismo está reinando, y le dice que él se encargará, o sea, que Dios se encargará de derrocar a todos los demás reinos, que los destruirá con fuerza, y hace una alusión a un momento en los cuales los carros del faraón quisieron atacar a Israel y Dios se encargó de destruirlos. Es el momento de la salida de Israel a tierra de promesa. Y dice que Dios dice, yo peleé la batalla por ellos. Dice que él se encargará de establecerlo como rey de su linaje. Esto le dice a Zorobabel. Y en esta nueva Jerusalén que será levantada y establecer un verdadero reino en la tierra. El libro de Ageo termina como con un final abierto. Hay una promesa de parte de Dios para este pueblo que está reconstruyendo el templo, que está empezando la obra de reconstrucción del templo, pero no sabemos qué ha pasado después. Lo deja ahí abierto. Para saber lo que ha pasado después hay que leer los libros de Zacarías y Malaquías, que son los últimos dos libros del Antiguo Testamento. Y os va a hacer un pequeño spoiler. Yo sé que los vais a leer en casa, pero os voy a hacer un pequeño spoiler. Y solo os digo que después de que se ha reconstruido el templo, el pueblo, con el tiempo, el pueblo vuelve a ser corrupto e infiel. Esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Os hago ahí, bueno, el spoiler no, os conté el final de la película. El prefinal de la primera parte. Eso es lo que pasa, que el pueblo reconstruye el templo, suceden una serie de cosas y luego vuelven a ser corruptos e infieles. El libro de Malaquías termina hablándonos de un Mesías que Dios enviará para establecer su reino en la tierra. Y esto es lo que se cumple a través de Jesús. Y es la obra de Jesús en la cruz quien establece el verdadero rey aquí en la tierra. El príncipe de este mundo ha sido derrotado, la muerte ya no tiene más poder. Los seres humanos estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Es así. Y tenemos la tendencia de caer en el mismo hoyo una y otra vez. Seamos realistas, hermanos. Es así. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz, la restauración de nuestra relación con Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ese es el maravilloso regalo de la gracia. En definitiva, la obra de Jesús en la cruz es nuestra gran salvadora. Eso hace la diferencia a este pueblo, ¿no?, con el que estamos hablando. Eso hace la diferencia. Os he estado hablando de que en esta mañana os está hablando de que cada uno de nosotros somos el templo donde Dios quiere habitar. Y quiere habitar en un templo donde tengamos la mirada puesta en Él, donde la fidelidad y la obediencia y el arrepentimiento del pecado sean palpables y evidentes en nuestra vida. Y así como el pueblo de Israel en el pasado no pudo conseguir estas cosas por sí solo, nosotros tampoco lo podemos conseguir en nuestras propias fuerzas. Por eso os digo que la obra de Jesús en la cruz es nuestra gran salvadora. En primera de Pedro 2, en el versículo 24, Pedro hablando a una serie de iglesias dice, cargando sobre sí nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos con toda rectitud. Habéis sido pues sanados a costa de sus heridas. Antes, en efecto, andabais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. Amén. Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros es algo tan grande que de forma consciente
no querer hacer su voluntad y ser el templo en el cual Dios quiere habitar, no debería ser una idea concebible para nosotros. No debería ser planteable. Pero nuestra realidad es que vivimos en una lucha constante con el pecado, con nuestra propia humanidad, que nos hace no vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Es así? ¿Tienes un Gracias, Luz. Eh, Romanos 7, en el versículo 14 dice, y lo voy a leer entero. Sabemos pues que la ley pertenece a la esfera del Espíritu. Romanos 7, 14. En cambio, yo no soy más que un simple mortal vendido como esclavo al pecado. Realmente no acabo de entender lo que me pasa. Yo que no hago lo que de veras deseo, sino lo que detesto. Pero sí hago lo que detesto. Estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues soy consciente de que en lo que respecta a mis desordenados apetitos, no es el bien lo que prevalece en mí. Y en el versículo 21 dice, en resumidas cuentas, constato la existencia de esta regla, que deseo hacer el bien, pero es el mal lo que me domina. En mi interior humano me complazco en la ley de Dios. En mi cuerpo, sin embargo, experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo portador de muerte? A Dios se lo agradeceré por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que concluyendo, por una parte mi razón me inclina a servir a Dios, por otra mis desordenados apetitos me tienen esclavizado a la ley del pecado. Pero el 25 dice, a Dios se lo agradeceré por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, es lo que tenemos que decir. Gracias, Señor. Lo que os decía antes, la obra de Jesús en la cruz es nuestra gran salvadora. El pueblo de Israel escribió su propia historia. Como os dije, no terminó nada bien. Volvieron otra vez a caer en el mismo hoyo. Pero ahora cada uno de nosotros, hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de escribir nuestra historia con Dios. Es nuestra historia. Escribir esa historia de relación con Jesús. Dios tiene tantos buenos planes para nosotros como individualmente, como personas, como familias, como cuerpo de Cristo, como iglesia aquí en Palma de Mallorca. Tiene buenos planes. Su palabra dice que quiere que seamos la sal de este mundo, quiere que seamos piedras vivas, que seamos embajadores de la reconciliación, que seamos hijos suyos que transmiten el mensaje del Evangelio. Dios está realmente interesado en que el templo donde Él habite, que somos cada uno de nosotros, esté firmemente levantado en una base de fidelidad y de obediencia. Que no sea levantado con obras humanas, sino que sea levantado con los frutos que el Espíritu Santo nos dé. Nuestra parte es aceptar la obra de Jesús en la cruz. Reconocer que sin Él no hacemos nada. Que Él es nuestro gran Salvador. Y arrepentirnos de nuestro pecado. Ser conscientes de lo que tenemos que cambiar, de dónde estamos parados y decir, Señor, si aquí no tengo que estar parado, vamos a cambiar de rumbo en tu nombre. Y si no podemos hacerlo solos, buscar ayuda. Sé que lo que hoy os estoy diciendo no es nada nuevo, lo habremos escuchado un montón de veces. Pero es algo muy difícil de hacer.
Yo creo que si lo hemos escuchado tantas veces es porque es algo muy difícil de hacer. Así que el reto para cada uno de nosotros es examinar nuestro corazón, nuestros caminos, los caminos que estamos transitando. Y si hay algo que no está ayudando a que nuestra relación con Dios sea fortalecida, apartémonos de eso. Dios nos ama con locura. Nos ama tanto que dio a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. No menospreciemos el regalo precioso de la gracia. Que nuestra historia no termine como la de este pueblo, ni como la de la enseñanza en Mateo 7, donde decía, no te conozco, no sé quién eres. ¿Sabéis? Yo quiero que Dios me conozca. Y estoy segura que cada uno de nosotros queremos que Jesús diga, yo sé quién eres. Yo he hablado contigo. Yo he tenido una relación contigo. Que ese sea nuestro anhelo. Que ahí es donde apuntemos. Y hay mucho camino por recorrer, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y entre nosotros también estamos con nosotros, ¿no? Apoyémonos los unos a los otros, exhortémonos con amor, deseémonos el bien, porque creo que es lo que Dios quiere para su pueblo. Amén. Que Dios os bendiga, que tengáis un buen día, una buena semana. Os animo a meditar en esto como esto ha estado meditando en mi vida, porque al fin y al cabo para mí ha sido un ánimo para seguir adelante, un ánimo para no dejarme hundir por las expectativas que a veces ponemos humanamente, sino poner la mirada en Dios, en agradecerle que está conmigo, en agradecerle que me ha acompañado en cada una de las etapas de mi vida. Y tal vez la gloria que hoy estamos viviendo no sea, tal vez la iglesia que hoy estamos teniendo no sea la de hace 10 años. Tal vez no la veas tan llena. Tal vez extrañes gente. Yo también lo hago. Pero Dios va a llenar esta casa de gloria. Porque Él lo ha prometido, Él lo hará. Y tú y yo vamos a estar aquí para verlo. Amén. Dios te bendiga.